Voy a ceder la palabra a Pilar del Campo, que han visto ustedes en este vídeo, y que podemos considerar que es una de las heroínas del caso Odisei de la fragata Mercedes, que, como saben o no saben, ha merecido incluso los honores raros en la historia de la comunicación audiovisual española de una serie de televisión, ni más ni menos. Yo creo que con los fondos de estos archivos no es que se pueda hacer una película ni una serie, sino que tenemos material para infinitas películas y series, y aquí animo a nuestros futuros historiadores y comunicadores a que vayan tomando nota para posibles argumentos. Y sin más, cedo la palabra a Pilar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, antes de que te vayas, María, por tu invitación a este seminario milagrosa. No podíamos estar los archiveros en un sitio mejor que en un mar de papeles, porque vivimos en un mar de papeles, todos y cada uno de nosotros. Yo al menos llevo 30 años, parece que hemos nacido en 1537. Muchos de ustedes son muy jóvenes, a lo mejor ni siquiera les suena que fue el caso Odisei. Supongo que a los que tienen más o menos mi edad sí les sonará. Fue un caso muy mediático, fue un litigio judicial que tuvo el Reino de España con una empresa estadounidense, una empresa cazatesoros, Odyssey Marine Exploration, que, es un caso que sucedió entre 2007 y 2012, y el litigio fue causado porque expoliaron el pecio de una fragata de guerra española que se llamaba Nuestra Señora de las Mercedes. Esta fragata, ahí tienen el contexto histórico del hundimiento de esta fragata. Fue un combate naval que tuvo lugar el 5 de octubre de 1804 frente al Cabo de Santa María, en la costa portuguesa del Algarve, en la que la escuadra, mandada por el brigadier José de Bustamante y Guerra, fue atacada sin previa declaración de guerra, y es importante esta apreciación, por una escuadra británica al mando del comodoro Graham Moore. El brigadier Bustamante rindió las 3 fragatas que resistieron a mediodía, que fueron apresadas y transportadas al puerto de Gosport, en Inglaterra. Bustamante había zarpado de Montevideo en tiempo de paz el 9 de agosto de 1804. Pues bien, desde 1804, la fragata Mercedes, el naufragio, todo lo que supuso, las desgracias personales y todos los tesoros, entre comillas, estuvieron durmiendo más de 200 años, hasta que en 2007 esta empresa expolia el pecio y lo traslada a Tampa, y lo comunica el 18 de mayo del 2007. Entonces el Gobierno de España denuncia el caso porque se prevé que es un buque de guerra del Estado español. ¿Y qué significa eso? Si es un buque de guerra en una misión estatal, el buque y la carga, todo lo que contiene, tiene inmunidad soberana. ¿Qué significa eso? Que no está autorizado absolutamente nadie, que no dé permiso al Estado, a tocar ese pecio. ¿Por qué peleamos? ¿Peleamos por unas monedas? No es el valor económico, es el pecio en sí. Es un tesoro de vida material y de vida, de cultura y de vida a bordo, que destrozaron, porque el interés que tuvo la empresa fue extraer las monedas y no lo hizo con un conocimiento científico. De hecho, se dejaron muchos materiales, los ocultaron, y lo que extrajeron fueron 600.000 monedas. ¿De acuerdo? Peleamos porque el pecio ese, además de ser ese tesoro que puede ser, es un cementerio donde murieron más de 300 españoles, militares y civiles, familias que venían con esos militares de desempeñar una misión o varias misiones después de haber estado en Sudamérica. Y está prohibida absolutamente la perturbación de esos restos. Esa fue la batalla. Y entonces entramos en la guerra legal. Así se llamaba el caso. Cuando contacté con los abogados, lo primero que me dieron fue un documento
privilegiado y confidencial de no poder hablar de este tema con absolutamente nadie, se llamaba así, y me quedé con la copla de Reino de España versus Odyssey Marine Exploration. Ahora las armas no van a ser cañones, no van a ser fusiles, sino todo un zafarrancho archivístico de preparar documentación que defienda lo que estamos diciendo, que era un buque de guerra en una misión estatal. Porque según el derecho internacional vigente, como acabo de decir, un buque de Estado, un buque de guerra en una misión oficial es inmune. ¿De qué documentos hablamos? Hablamos del historial del buque, como si dijéramos del expediente del buque, desde que nace hasta que muere. Se construye en un arsenal militar, ¿de acuerdo? Teníamos que documentar todos los documentos relativos a su construcción. La imagen que ves es el Arsenal de La Habana, que fue construido, que tiene una calidad de maderas excepcionales. Documentación sobre la construcción, diques, carenas sucesivas, los expedientes personales de toda la dotación de los oficiales que lo mandan, inscritos convenientemente en los escalafones militares, de la tropa, de la marinería, sujeta a la disciplina de las Fuerzas Armadas, de todas las misiones que ha llevado, sean operaciones bélicas, sea transporte de personalidades o apoyo a la navegación mercantil. Hubo que documentar también todos los registros en los que se hallaba inscrito este buque de guerra, luego los veremos, documentar, como decía, todas las misiones y fundamentalmente la última. Había que buscar los documentos oficiales en los que se destinara una escuadra para ir a Lima a por caudales de Real Hacienda y de particulares y transportarlos desde Lima, con parada en Montevideo, hasta España. No solamente, lógicamente, los archiveros del Histórico Nacional, del Archivo de Indias, de los archivos de la Armada participamos. Fueron también altas instituciones políticas, diplomáticas, judiciales y culturales españolas, tanto del ámbito estatal como de la autonómica. Estamos hablando de fuerzas de seguridad del Estado, como la Guardia Civil, que hacía labores de vigilancia, el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia y entidades de la Administración General del Estado, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cultura y Defensa a través de la Armada. Y aquí tienen imágenes de 3 de los archivos que participaron o que aportaron documentación para defender esa inmunidad soberana. El archivo, arriba a la izquierda, el Archivo General de Indias, a la derecha la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y abajo el Archivo Álvaro de Bazán. En ellos se conservan documentación de la actividad de la Marina, los expedientes personales de sus oficiales y de todas las dotaciones, los planos de los buques, todas las infraestructuras navales y todas las operaciones bélicas, científicas, militares llevadas a cabo. Entramos en el caso Odyssey. ¿Cuál era la tesis de España? Como decíamos, buque de guerra en una misión de Estado versus tesis de Odyssey Marine Exploration, buque mercante en una misión comercial. ¿Por qué defiende Odyssey esta idea? Porque la única excepción a la legislación aplicable, vigente en materia de este patrimonio sumergido, es que si ellos demostraban que era un buque mercante y que estaba simplemente en una misión comercial, sí tenían capacidad para intervenir en el pecio. Dicho esto, nos reunimos con los abogados y se arma cuál va a ser el orden en el que vamos a defender el caso. En primer lugar, había que identificar y localizar geográficamente el pecio. ¿Qué pasa? Odyssey tenía, lógicamente, la posición de latitud y longitud, las coordenadas geográficas, pero se negaron y el juez, hasta un año después, no les obligó a darlas. Solo dijeron que era un pecio extraído 100 millas al oeste de Gibraltar. Imagínense 100 millas al oeste de Gibraltar los buques que pueden haber hundido. Pues bien, veremos a continuación qué hicimos. En segundo lugar, había que verificar que la actividad desempeñada por Odyssey coincidía geográficamente con el citado naufragio. Es decir, nosotros podíamos determinar, hubo que determinar que el buque hundido era la Mercedes y que estaba en esta latitud y en esta longitud, pero luego ellos podían decir, ah, vale, nosotros no hemos estado ahí, con lo cual había que verificar
veremos después cómo, que la actividad desempeñada por los buques de la empresa Odyssey coincidía geográficamente con el citado naufragio. Y, en tercer lugar, había que justificar que el buque expoliado es de guerra, que se encontraba en el momento de su hundimiento en una misión de Estado no comercial y que la carga que llevaba y que ha sido extraída coincide con los registros documentados en los archivos. Primer punto, es que ni lo leo, identificar y localizar el naufragio. El caso salta el 18 de mayo. 10 días después, el 28 de mayo, el jefe del área de patrimonio sumergido evacúa un informe acerca de la identidad real del Black Swan. Ellos le llamaron el cisne negro. En ningún caso, lógicamente, nos dijeron que era la fragata Mercedes. Ese fue el nombre ficticio con el que Odyssey bautizó al buque. En esos 10 días, el jefe del área de patrimonio sumergido y su equipo tuvieron que documentar o que estudiar todos los naufragios aquecidos 100 millas al oeste de Gibraltar. Descartaron la mayoría de ellos, o bien porque no llevaba un tesoro descomunal de oro y plata, bien porque se alejaba de la zona, y se quedaron con 2, la fragata Mercedes y me parece que era un navío, San Francisco Javier. Odyssey cometió el error de sacar una moneda en televisión que descartaba automáticamente el San Francisco Javier porque no coincidía con la efigie del monarca reinante, con lo cual se eleva un informe al jefe de Estado Mayor de la Armada diciendo que estamos seguros que la fragata Mercedes. A continuación, el jefe de Historia del citado Instituto de Historia y Cultura Naval hace un informe de la posición posible del hundimiento de la fragata Mercedes, con los diarios de navegación que reflejan pues más o menos la latitud y la longitud en la que cuando estaban llegando a Cádiz, los derroteros de la época, según las corrientes y según la climatología, los buques no navegan aleatoriamente por donde sean, tienen sus derrotas y sus derroteros, que son los caminos que sigue el buque para hacer la navegación adecuada. Con lo cual, después de esos estudios de derroteros, de diarios, etcétera, él proporciona unos datos de latitud y longitud aproximados con un área de equivocación, pues no sé si creo que dijo de 100 metros, ¿de acuerdo? Pues fíjense por dónde. Después eleva el informe con esos datos de latitud y longitud al jefe de Estado Mayor de la Armada y el jefe de Estado Mayor de la Armada a la División de Operaciones ordena que dé los datos de posicionamiento ICE. ICE son las siglas en inglés de Sistema de Identificación Automática, que están obligados los buques que navegan por el mar, están obligados a dar para no chocar pues, con buques mercantes, y cada cierto tiempo apagan y encienden, y entonces esta división de operaciones, por orden de la GEMA, dio las coordenadas de posición de los 4 buques que operaban en el área del naufragio de la fragata Mercedes, y la coincidencia fue milimétrica de ambas coordenadas, del estudio que hizo el jefe de Historia con la posición de los buques de Odyssey. La coincidencia de ambas coordenadas, zona de posicionamiento de Odyssey y zona de hundimiento de la Mercedes, llevaron a la conclusión de que el Black Swan era la fragata Mercedes. Por lo tanto, se había expoliado un buque de guerra español, tumba de casi 300 españoles. Pues bien, la Armada organiza, la Armada y otros archivos nacionales, también Indias, Histórico Nacional, etcétera. Pero voy a hablar de la Armada, que fue donde nosotros trabajamos, organiza un auténtico zafarrancho archivístico con el fin de reconstruir el historial del buque. Sacamos aproximadamente 130 expedientes desde que se construye el buque hasta que se pierde por la explosión de la Santa Bárbara. Del archivo de Indias, el documento fundamental, hago un resumen, fue los documentos sobre la carga, el registro de caudales y efectos, todo lo que cargaba de oro, de plata, lana, vicuña, etcétera. De la Academia de la Historia se solicitó el parte de campaña del jefe de la escuadra, que en 12 folios remite al secretario de Estado de Despacho de Marina. Y del archivo histórico de la Armada, de la sede Álvaro de Bazán, los datos de la construcción, que fue construido en La Habana, como hemos visto en el mapa, en 1788, y el registro histórico de la existencia del buque.
Los datos de la dotación, todos los expedientes personales de la oficialidad y tripulación perteneciente a ese buque y las misiones realizadas, especialmente la última misión, la formación de la escuadra, los preparativos del buque y toda la dotación que llevaba. Y ahora me voy a tener que acercar porque no veo. Aquí tienen el expediente de la construcción de la fragata Mercedes, en el que el comandante general de Marina del Apostadero de La Habana da cuenta de que en la mañana del día de la fecha cayó felizmente al agua la fragata de Vuestra Majestad, nombrada Nuestra Señora de las Mercedes. Y dice el comandante del Apostadero: esta mañana se ha botado felizmente al agua la fragata número 3, igual a la Santa Catalina, y acompaño a vuestra excelencia la adjunta nota de sus dimensiones. Dios guarde a vuestra merced, muchos años, etcétera. 15 de noviembre de 1788. Lo firma el jefe del Apostadero y se lo dirige Antonio Valdés, secretario de Estado de Marina. Aquí tienen el plano de construcción número 3 del proyecto de una fragata de 38 cañones del calibre de una sección longitudinal. Aquí tienen el bauprés, la proa, el alcázar, castillo, la popa, bueno, el palo mayor, el trinquete, la mesana, y si cuentan las portas donde van los cañones, tanto a estribor como a babor salen, y los que van tanto en la proa como en la popa salen exactamente 38. Este es otro de los documentos que adjuntamos y que los abogados valoraron en la medida de decir, el juez Merredey de Estados Unidos catalogó el expediente que se formó de los documentos tanto de la Armada como de todos los archivos de enciclopédico, porque no nos dejamos absolutamente nada sin documentar. Aquí tienen, firmado, aquí se ve bien, esto es el ingeniero constructor, uno de los mejores constructores navales, militar, Francisco Autrán, Habana, 15 de noviembre del 88, en los que da las dimensiones principales de eslora, manga, puntal, etcétera, de la citada fragata. Cada vez que el buque, este y todos los demás, salen a navegar, hay que hacerle una recorrida de la quilla, cambiarle pues todos los elementos que estén en mal estado. Y en este sentido, pues aquí, voy a leer solo 2 líneas, por real orden de 6 de noviembre del año próximo pasado, se mandó armar este buque con destino al Callao de Lima para traer los caudales de Hacienda que hubiere prontos en aquella América, y para verificar esta comisión entró en dique y se le quitó el cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se hizo en, ¿dónde está el año? En 1800, cuando el buque se empieza a preparar para viajar. Fue otro de los documentos que se aportaron. Y una de las cosas que nos acusaba la empresa era, porque tenía ese resquicio legal de que los buques abandonados se pueden intervenir y que España abandonaba sus buques. No es cierto. Es verdad que no hay recursos económicos para rescatar los miles de buques que España tiene hundidos en todos los mares, pero sí es cierto que sí que se ha registrado históricamente el buque desde 1788 que se construyó hasta aproximadamente 1990, todos los años se ha registrado el buque, como van a ver, por ejemplo, en este estado general de la Real Armada de 1804, es la última vez que aparece oficialmente. Aquí lo ven. Lo amplío aquí, en el que en estos estados generales aparecen los mandos y los buques afectos a cada uno de los departamentos marítimos: Ferrol, Cádiz, Cartagena. Buque Nuestra Señora de las Mercedes, cañones que monta 38, estado armado, es desarmado, astillero de construcción Habana, año de construcción 88. Ese es el último estado general de la Armada en el que aparece. Y este es un documento de principios del siglo XIX, no está fechado, pero sigue apareciendo la escuadra y la desaparición de la fragata. Y dice: regresando de Montevideo a Cádiz, a ver, que no leo, con caudales al mando del jefe de escuadra, José de Bustamante, fueron batidas por las inglesas Medusa, Indefatigable, Amphion y Libeli el 5 de octubre. El 5 de octubre, las 3 primeras han sido apresadas y la última ardió en combate.
Otros de los numerosos documentos que se aportaron fueron los expedientes personales de los mandos. Aquí tienen la hoja de servicio, es como el expediente personal de los estudiantes, de todos y cada uno de nosotros, desde que entramos en una universidad hasta que salimos. Esto es el expediente personal de José Goicoa, desde que entra en la de Guardia Marina y va ascendiendo por empleo al alférez de fragata, alférez de navío, teniente de fragata, de navío, etcétera, hasta que fallece el 5 de octubre en el combate del Cabo de Santa María. Y aquí viene anotado que el 5 de junio entró en Montevideo procedente de Lima y el 5 de octubre sobre el Cabo de Santa María, y regresando de Montevideo con estas 3 fragatas bajo las órdenes del jefe de escuadra, don José de Bustamante, en el combate ocurrido allí con otras 4 fragatas, se voló la del mando de este oficial, que era la Mercedes, en que pereció, según nota que se expresa en el expediente formado de este acaecimiento. Aquí tienen una de las hojas que se presentaron de la dotación del buque, la relación de individuos de la tripulación, la que maniobra el buque, y la guarnición, los artilleros ordinarios. Como ven, viene reflejado el nombre y apellidos en la faena, por ejemplo, de a bordo, qué comisión ha desempeñado y el sueldo que se le paga, pues a contramaestres, guardalmacenes, carpinteros, calafates, faroleros, armeros, etcétera. Y artilleros ordinarios y infantes de marina, que es la fuerza de ofensa y de defensa, la fuerza de desembarco, toda personal militar. Aquí tienen, por ejemplo, un memorial, lo que sería actualmente una instancia del único oficial sobreviviente de la fragata Mercedes. Se llama Pedro Afán de Rivera y se presentó como muestra de la desgracia de que en tiempos de paz se hunda un buque de guerra que no estaba preparado para la batalla, porque no estábamos en guerra con Inglaterra. Y les leo unas líneas para que vean la desgracia que causa en las familias un hecho así. El suplicante está diciendo que es el único sobreviviente de la oficialidad, y como 48 hombres de la dotación, habiendo estado, fíjense, debajo del agua con parte de la artillería del castillo, cuyo puesto cubría, y otros fragmentos sobre sí, el espacio que no puede designar, y después, asiendo un trozo de la proa, se sostuvo sobre él como 2 horas y cuarto, hasta que, finalizado el combate, lo recogieron, habiendo padecido extraordinariamente, de cuyas resultas ha quedado cojo, con parte del pie izquierdo menos, manco del brazo derecho por la clavícula, con un afecto al pecho continuado y en general toda su máquina, es decir, su cuerpo, transformada. Por esto, Señor, tiene el desconsuelo de no poder servir a vuestra majestad, aun en la clase de retirado en la presente guerra. Irreverentemente suplica a vuestra majestad, por un efecto de su conocida piedad hacia sus vasallos, le conceda al suplicante el grado de capitán de fragata con el goce del sueldo de vivo de la América septentrional, todo por vía de retiro, pues que ha perdido también todos los ahorros de sus honorarios y se halla en una indigencia tal que le han cubierto las carnes sus compañeros de limosna. Otra de los conflictos que había era determinar, porque ellos insistían, la parte Odyssey insistía en que el buque estaba en que era normalmente un buque de misión comercial. Tuvimos que aportar múltiples documentos, entre ellos de las operaciones bélicas en las que había participado. Por ejemplo, la fragata Mercedes en el combate de San Vicente de 1797 se encontró escoltando al Santísima Trinidad, y aquí está señalado cómo el Santísima Trinidad fue escoltado por la fragata Mercedes. Fue otro de los documentos que interesaron los abogados para la defensa del caso. Aquí tienen uno de los numerosísimos estados de fuerza y vida, que se llama así, que se aportaron también a la causa de la fragata Mercedes, en las que viene reflejado. Cada vez que sale a navegar un buque está obligado a levantar esto que se llama estado de fuerza y vida, en lo que se refleja todos y cada uno, no vienen los nombres de todos, sí del Estado Mayor, del comandante y de su Estado Mayor,
y los nombres de los oficiales mayores, los artilleros, las municiones, la carga, etcétera. Aquí tienen el total de gente embarcada, 319, y clasificados pues por tropa de marina, de artillería, carpinteros, calafates, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, siempre pongo estos dos documentos porque a los abogados les preguntaron cuáles de todos estos cientos y cientos de papeles que se aportaron fueron los dos más importantes, y él señaló dos documentos. Uno es este, ven aquí, la firma del generalísimo, del secretario, del primer secretario de Estado, el príncipe de la paz, Manuel Godoy, en el que se dirige en estos términos a Domingo de Grandallana, ministro de Marina, secretario de Estado de Despacho de Marina. Le dice que sabe que hay en Lima muchos caudales y frutos precisos para España, y aunque despachó a la fragata Santa Rufina en febrero de este año por lo que pueda conducir, conviene que vuestra excelencia dé cuenta al rey de los que restarán todavía que traer, para que su majestad se sirva a resolver si han de ir por ellos algunos buques de guerra, para que no llegue el caso a embarcarlos en los de particulares. Este documento, cuando lo leyó James Wood, el abogado, literalmente estaba presente en ello, saltó de la mesa y dijo: el caso está ganado. Este y este, porque a partir del oficio del príncipe de la paz al ministro de Marina, el ministro de Marina, Domingo de Grandallana, le escribe a su capitán general, Félix de Tejada, de Ferrol. ¿Por qué Ferrol? Porque la fragata estaba afecta a ese departamento, y le dice: el rey ha resuelto que se despachen a la mayor brevedad desde el puerto del Cayo de Lima 2 fragatas de guerra con el objeto de traer los caudales y efectos de Real Hacienda que hubiese prontos en aquella América. Según las últimas noticias dadas por el ingeniero general, resulta que se hallan prontas a armarse en ese departamento las fragatas Clara y Mercedes, y por tanto quiere su majestad que vuestra excelencia disponga con la mayor presteza la habilitación de dichos buques. Más oficial que esta Real Orden, pues muy poquitos documentos oficiales por encima de esto. Y otro de los problemas que había es que ellos sabían que en el Pecio, a 1000 metros de profundidad, mandaron fotos de unas culebrinas, que son unas piezas de artillería singulares del siglo XVII, venían en este estado, firmado por el comandante, al ancla del puerto de Montevideo, unas culebrinas. Esa es la foto de la culebrina, y decían que son del 17, que no podía ser la fragata Mercedes. Y precisamente en ese estado decía que estaban excluidas y que se traían a España con el objeto posiblemente de musealizarlas, de exponerlas o de lo que sea, pero que ya no formaban parte de la artillería del buque. Ahí tienen la culebrina filmada o fotografía del 20 de abril del 2007 y una culebrina actualmente en el Museo Naval. Aquí otro de los estados con la carga de la fragata Mercedes, lo que cargaba de compañía marítima por cuenta de su majestad, es decir, Real Hacienda, y de particulares. Aquí tienen el registro de los 622.000 monedas que, contrastado con el registro que proporcionó el Archivo de Indias, clavado porque se extrajeron casi 600.000 monedas. Y bueno, es interesantísimo, y en la línea de lo que decía Milagrosa, solamente con un parte de campaña de los que se aportaron o de los que se conservan en el archivo podemos hacer 30 películas de Master and Commander. Este es un parte de campaña en 2 hojitas, en el que viene de la Fama, de Miguel de Zapiaín, del comandante de uno de los buques de la Fama, que fue apresada y llevada a Gosport. En él está diciendo desde la posición que tiene el buque cuando avistan el buque enemigo, el avistamiento de la escuadra, el zafarrancho y la formación de la línea de combate. En toda batalla que se precie suele haber el parlamento con el oficial enemigo. Momento en el que rompen el fuego los ingleses. La descripción de la batalla y, lamentablemente, el arriado de bandera española en señal de rendición, cuando, teniendo 40 heridos, 11 muertos, 5 balazos a flor de agua, 5 pies de agua en bodega, la caña del timón roto, palos y vergas acribillados y casi fuera de uso, determinamos arriar la bandera. Y bueno,
Estas lo pueden leer ustedes, son las conclusiones a las que llegó el Estado español, a lo que llegamos y a los que se oficialmente firmó el almirante de entonces, Leste Contreras. La Mercedes sirvió como un buque de guerra, fue atacada en aguas internacionales por una agrupación británica sin estar en guerra, es también un cementerio de mar de 200 militares y familiares, y fue la batalla esta un acontecimiento importante en la historia europea de comienzos del 19, como consecuencia del ataque no provocado británico sobre la escuadra española. El rey Carlos IV de España declaró la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804, con las consecuencias que todos ustedes saben ya en Trafalgar. Estas fueron las conclusiones de España, estas fueron las conclusiones del juez. Y les pongo la traducción para finalizar. Han transcurrido más de 200 años desde que la Mercedes explotó. Su lugar de descanso final y el de todos los que perecieron con ella aquel día fatídico se ha mantenido en paz durante siglos, hasta hace poco. La ley internacional reconoce el respeto debido a sus restos y los intereses soberanos de España en su preservación. La adhesión de este tribunal a esos principios se basa en el respeto recíproco por los muertos en la mar de nuestra nación. Es esta comunidad de intereses y el respeto mutuo entre naciones, reflejados bien en el derecho internacional, bien en la inmunidad soberana, lo que garantiza acceder a la pretensión de España de no intervenir en el pecio de la Mercedes y desestimar la demanda en recurso de Odyssey. Y bueno, después, el 12 de febrero del 2012, vista la sentencia, 2 Hércules del ala 31 del Ejército del Aire transportaron al Ministerio de Cultura, a la Plaza del Rey, temporalmente todas las monedas, y ahora mismo pueden todos ustedes verlas en Arcua, en el Museo Arqueológico de Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que después de la demostración de buceo que has hecho en los papeles, varios, pues con mucho motivo te dieron la medalla al mérito civil después de esta magna empresa. Me ha llamado también mucho la atención cómo se mantiene todavía el registro de buques hundidos, como si estuvieran vivos, como si fueran niños perdidos, casi. Así es. Que están todavía considerados como existentes, ¿no? Es realmente impresionante. Muy bien.